Buenas tardes, soy Ana Segura, trabajadora social, y voy a comentaros mi trabajo de final de máster, que se enmarca dentro de la temática de este seminario. Es un proyecto de intervención con mujeres víctimas de violencia de género, al que he titulado Empoderamiento femenino a través de la sexualidad y del ciclo menstrual. Me gustaría empezar mi intervención con un poema de una poeta feminista, Rupi Kaur, que dice lo siguiente: en apariencia, no es elegante por mi parte mencionar a mi regla en público, porque la biología de mi cuerpo hoy en día es demasiado real. Está mejor vender qué hay entre las piernas de una mujer que mencionar su funcionamiento interno. El uso lúdico de este cuerpo se ve como algo bonito, mientras que su naturaleza se ve como algo feo. Este poema explica y visibiliza lo que he buscado trabajar con la ejecución de este proyecto, que son dos procesos naturales de la mujer, como lo son la sexualidad y la menstruación, y su visibilización y el trabajo en él. Es por ello que el presente trabajo explora la relación que tienen las mujeres víctimas de violencia de género con la sexualidad y el ciclo menstrual, así como busca contribuir al empoderamiento de la mujer a través de estos dos procesos naturales. El proyecto se ha desarrollado en la Asociación Alana de Valencia durante el periodo de marzo a mayo de 2021, a través de la creación de grupos de apoyo de mujeres. El porqué de la realización del proyecto radica en la necesidad de contribuir a los procesos de recuperación de las mujeres víctimas de violencia de género, ya que, como sabemos, la violencia de género tiene consecuencias fatales en la vida de estas mujeres, como lo pueden ser depresión, ansiedad, baja autoestima, aislamiento social, y en el ámbito de la sexualidad pueden experimentar pérdida del deseo sexual, dolores a la hora de mantener relaciones sexuales, como lo pueden ser vaginismo o dispareunia, mayor probabilidad a sufrir infecciones urinarias y, en el ámbito de la menstruación, pueden experimentar trastornos menstruales. Se observó que las 11 mujeres participantes sufrían de estas problemáticas debido a sus relaciones de maltrato. Por ello, se ha concluido en la necesidad de establecer espacios para compartir vivencias en torno a sexualidad y ciclo menstrual y favorecer a la recuperación de la autoestima, empleando el cuerpo como herramienta de empoderamiento. Previo a la ejecución del proyecto, se ha realizado una revisión teórica sobre los aspectos principales en los que se enmarca el proyecto, como se ha revisado la legislación existente en materia de igualdad y violencia de género, también se ha consultado material bibliográfico sobre sexualidad y ciclo menstrual, también se han consultado a autoras que hablan sobre empoderamiento femenino y sobre los beneficios que tiene la creación de grupos de apoyo para la intervención con mujeres víctimas de violencia de género. A continuación, paso a describir los objetivos del proyecto de intervención. Como objetivo general, tenemos el siguiente, que es contribuir al empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia de género a través de una educación sexual y menstrual. Y como objetivos específicos tenemos los siguientes: acompañar a las mujeres en el proceso de redescubrimiento de su sexualidad y del ciclo menstrual, la identificación de las fases del ciclo menstrual y los cambios que se experimentan en ellas, proporcionar herramientas para la autoexploración genital y mamaria, dar a conocer los métodos anticonceptivos existentes, contribuir a una mejora de la salud menstrual a través de herramientas de autocuidado, informar de la existencia de productos de higiene menstrual sostenibles, ofrecer herramientas de autocuidado para la mejora de la relación con una misma y de la autoestima, concienciar a las mujeres de tomar el cuerpo como herramienta de empoderamiento, contribuir a la creación de redes de apoyo entre mujeres y, por último, observar un aumento de autoestima y de amor propio en las mujeres, basada siempre en el respeto. El proyecto se ha desarrollado a través de la ejecución de 9 actividades en las que se trataban las temáticas que he mencionado en los objetivos. Se han basado en la realización de 9 actividades de manera progresiva, en la que, por ejemplo, en la primera actividad se buscaba comprobar cuáles eran los conocimientos que las mujeres tenían sobre sexualidad y ciclo menstrual, así como se buscaba favorecer el clima grupal y se realizó una dinámica de presentación en grupo y de compartir vivencias en torno a la temática que se iba a tratar, así como se les explicó en qué iba a consistir la ejecución del proyecto y las actividades, y se les informó de que iban a ser partícipes de un trabajo de final de máster. En el resto de actividades se trataron las temáticas de autoexploración genital y mamaria, sexualidad femenina, ciclo menstrual, las fases. El proyecto se ha desarrollado a través de la ejecución de 9 actividades en las que se trataban las temáticas que he mencionado en los objetivos. Se han basado en la realización de 9 actividades de manera progresiva, en la que, por ejemplo, en la primera actividad se buscaba comprobar cuáles eran los conocimientos que las mujeres tenían sobre sexualidad y ciclo menstrual, así como se buscaba favorecer el clima grupal y se realizó una dinámica de presentación en grupo
y de compartir vivencias en torno a la temática que se iba a tratar, así como se les explicó en qué iba a consistir la ejecución del proyecto y las actividades, y se les informó de que iban a ser partícipes de un trabajo de final de máster. En el resto de actividades se trataron las temáticas de autoexploración genital y mamaria, sexualidad femenina, ciclo menstrual, las fases, métodos de autocuidado en cada una de ellas. También se trabajó ejercicios de autoestima y de amor propio, como lo podía ser, por ejemplo, se realizó una carta de perdón y agradecimiento a una misma, en las que los resultados fueron absolutamente reveladores, ya que muchas de las experiencias que tenían las mujeres eran compartidas. Fue muy emocionante, ya que se emocionaban las unas con las otras y se observaba un clima de apoyo grupal, se validaban las emociones y sentimientos entre las unas y las otras. Y la ejecución de ejercicios como este favorecía a que el grupo se cohesionara más y favorecía al compartir experiencias en torno a la sexualidad. También se buscaba que fueran ellas las que compartieran y mostraran inquietudes en torno a esta temática, y así yo les aportaba en el siguiente taller aquello que querían trabajar más en profundidad. Las técnicas empleadas para la recogida de datos del proyecto fueron una encuesta cuantitativa. Se realizó una encuesta pretest, es decir, en la primera sesión se les pasó una encuesta en donde se buscaba evaluar cuáles eran los conocimientos que tenían sobre sexualidad y ciclo menstrual, sobre cómo vivían ellas estos procesos naturales, y también se les preguntó sobre autoestima, autoconcepto y relaciones interpersonales. Después de la última sesión se realizó una encuesta post-test, para que fueran ellas las que evaluaran cómo había sido su evolución durante los talleres, qué es lo que habían aprendido, y que mostraran aquello que les había aportado los talleres. También durante la ejecución de todo el proyecto se realizó la observación participante y se recogieron todas las notas de cada uno de los talleres en un diario de campo, finalmente recogidas en un informe final. A continuación paso a describir brevemente los resultados obtenidos tras la ejecución del proyecto. Los resultados encontrados pretenden ampliar el conocimiento sobre la violencia de género y las consecuencias que tiene esta en la vida de las mujeres. También pretende ampliar el conocimiento en torno a las vivencias sobre sexualidad femenina y cómo, a través de actuaciones que promuevan el conocimiento personal y corporal, se puede lograr un empoderamiento femenino. Los resultados se van a comentar respecto a las temáticas más relevantes para el proyecto de intervención, basadas en los objetivos del proyecto. En cuanto a empoderamiento femenino y sexualidad femenina, los resultados encontrados son los siguientes. En primer lugar, respecto a la violencia de género, muchas mujeres comentaban que habían vivido situaciones similares, como por ejemplo que habían sido violadas de niñas o más tarde. Después también comentaban que no habían experimentado algunas de ellas un orgasmo nunca. Una de ellas comentaba que en sus 40 años de matrimonio nunca había disfrutado de las relaciones sexuales. Se les realizó una pregunta si habían realizado relaciones sexuales por presión o por complacer a los demás, y contestaron que un 72,7% de las mujeres participantes a veces lo había hecho. También se les preguntó sobre el disfrute de las relaciones sexuales, y antes de la intervención comentaron, por ejemplo, que un 18,2% de las mujeres participantes nunca había disfrutado de las relaciones sexuales. Después de la intervención, el apartado de nunca desapareció, y comentaron que un 36,4% de las mujeres disfrutaban de forma frecuente de las relaciones sexuales, y un 54,5% de mujeres disfrutaba siempre de las relaciones sexuales. También se realizaron preguntas sobre las creencias que tenían sobre sexualidad, y las primeras palabras que surgieron fueron placer, disfrute, tabú y represión. Cuando se trató esta temática, estuvieron comentando que se sentían la mayor parte de las veces muy reprimidas sobre la vivencia de este proceso de la sexualidad, tanto en su infancia como adolescencia y en su etapa adulta. Observaban que estaban reprimidas la mayoría de las mujeres. También se trató la temática del autoplacer y de la masturbación, y muchas de ellas no conocían qué era la masturbación, cómo se realizaba. Por ejemplo, también se estuvo hablando de zonas erógenas, y muchas de ellas no conocían otras partes del cuerpo más allá de los genitales que podían resultar placenteras, y se estuvo debatiendo sobre ello. Se les preguntó sobre si en los talleres se habían sentido cómodas hablando de sexualidad, y comentaron que el 100% de las mujeres participantes sí que se habían sentido cómodas en este espacio hablando de sexualidad. En cambio, antes se les preguntó si se sentían cómodas en su entorno habitual para hablar de sexualidad. Y, por ejemplo, un 9,1% de las mujeres comentaron que nunca se siente cómoda para hablar de sexo, el 54,5% a veces, y el 18,2% lo hacía de manera frecuente. También comentar, por ejemplo, algunas frases que manifestaron ellas mismas, que dijeron, por ejemplo, que habían aprendido mucho sobre su propia sexualidad, sobre la necesidad de aceptarse y quererse a una misma,
Otra mujer comentó que había cosas que ni siquiera sabía que existían y que las ha conocido y ha podido disfrutar mucho más. Y otra de las participantes comentó que estos talleres le habían motivado mucho a conocerse y a conocer la sexualidad de una misma. Respecto a la temática del ciclo menstrual y los cambios emocionales y corporales que experimentamos las mujeres, en primer lugar surgió el tema del vaginismo o dispareunia, que es dolor al mantener relaciones sexuales, y la mayoría coincidían que esto les había surgido cuando entraban en la fase de la menopausia. Y se reflexionó sobre la falta de conocimiento que hay en torno a esta fase vital de la mujer y sobre los prejuicios que se tienen en torno a ella. Una mujer manifestó que durante la menopausia ella se estaba sintiendo mal por no tener tanto deseo sexual y no poder complacer tanto a su pareja. Cuando finalizaron los talleres, esa misma mujer comprendió y manifestó que hay que respetar el cuerpo y las fases por las que vamos cambiando. En cuanto a la menstruación, una participante compartió que en su país de origen, Ecuador, que te baje la regla es una desgracia, porque te puedes quedar embarazada. Y eso significa que como allí ocurren muchos abusos sexuales y violaciones, pues las madres temen que puedan dejar embarazada a su hija por una violación. Y comentó que más allá de eso, no se trata la menstruación de ninguna otra forma. Por lo que respecta a la autoexploración genital y mamaria, una de las participantes comentó que tras el primer taller pidió cita en la ginecóloga y en la matrona porque vio la necesidad de volver a revisarse, volver a cuidar su salud sexual, porque la tenía apartada y abandonada tras sufrir su relación de maltrato y ser consciente de ello. También se les preguntó sobre con cuánta frecuencia se observaban los genitales, y las respuestas previas a los talleres fueron que el 27,3% no lo hace nunca y que el 54,5% de las mujeres lo hacía a veces. Después de los talleres se les volvió a preguntar y respondieron que el 36,6% de las mujeres participantes lo ha realizado con más frecuencia después de asistir a los talleres. También se estuvo hablando sobre la parte del cuerpo, el clítoris. No tenía mucho conocimiento sobre ello y se estuvo hablando de que es una zona placentera y se les explicó dónde estaba ubicada y cuáles eran prácticas para estimularlo. También se trató el tema de la autoexploración mamaria y muchas de las mujeres manifestaron que no es un aspecto de la salud en lo que se preste atención cuando la mujer es joven y que se empieza a prestar atención cuando la mujer se encuentra en una edad más avanzada. Y muchas de las mujeres, después de la realización del taller de autoexploración mamaria, manifestaron que se habían autoexplorado las mamas y no solo para encontrar alguna anomalía, sino también que se las habían autoexplorado por placer. Se estuvieron tratando también la temática de los métodos anticonceptivos. Muchas de las mujeres ya conocían todos los métodos anticonceptivos existentes, menos el preservativo femenino, que lo desconocían, y se estuvo explicando su utilización, cómo se usaba y para qué. También se estuvo debatiendo sobre la presión que algunas mujeres habían experimentado en cuanto al no empleo de preservativos en las relaciones sexuales. Y se estuvieron tratando técnicas para poder salir de esa situación y emplear siempre preservativo a la hora de mantener relaciones sexuales. Se habló de productos de higiene menstrual sostenibles y una de las mujeres participantes comentó que gracias al empleo de la copa menstrual tienen mayor conocimiento de su genitalidad y gracias a ello también pudo detectar que su método anticonceptivo, el DIU, le estaba fallando, ya que se notó que estaba saliéndose por la vagina, gracias al empleo de la copa menstrual, ya que facilita un mayor contacto con la vagina. Por lo que respecta al autocuidado y a la autoestima, cuando se les presentó el ejercicio de realización de una carta de perdón y agradecimiento a una misma, todas se quedaron sorprendidas, ya que no se esperaban un ejercicio así y comentaron que nunca habían realizado un ejercicio de este tipo. Después de la realización compartieron las experiencias, fue muy emocionante, ya que se emocionaban entre ellas, habían experiencias similares, se validaban y manifestaron que no estaban acostumbradas a realizar ejercicios de este tipo y que se habían sentido muy bien diciéndose esas palabras a ellas mismas. Un testimonio que quiero destacar es que una de las mujeres se habló a ella como si fuera su mejor amiga, y eso denotaba que ya había pasado por un proceso de recuperación amplio y buscaba hablarse con respeto y amor. También se habló de las consecuencias que puede llegar a tener la violencia de género en la autoestima. Por ejemplo, una mujer compartió que cuando salió de la casa en la que convivía con su agresor, en el espejo de su nueva casa se veía fea. Ella pensaba que era el espejo, que no estaba bien, pero tras un trabajo personal, el trabajo con la psicóloga, se dio cuenta de que era la visión que ella tenía sobre ella misma, porque al cabo del tiempo fue cambiando esa visión y fue viéndose mejor y más bien. Por último, en cuanto a las redes de apoyo entre mujeres, se ha observado que en los talleres se escuchaban, se preguntaban y se validaban las unas a las otras, así como se apoyaban y se animaban a mantener relaciones sexuales, por ejemplo, si les apetecían, o a decir que no cuando no quisieran.
Se les preguntó si se habían sentido cómodas en los talleres para hablar de sexo y el 100% de las mujeres contestó que sí que se habían sentido cómodas. Otra pregunta que se les realizó es que si se habían sentido reflejadas en las experiencias de las otras y el 90,9% de mujeres participantes respondió que sí. Y, por último, se les preguntó si se habían sentido apoyadas y valoradas por sus compañeras y el 100% de mujeres contestó que sí que se había sentido así. También, por ejemplo, una mujer comentó su situación reciente de maltrato vivida y lo comentó de forma muy afectada y que se encontraba mal anímicamente. Y las mujeres le comentaron y le motivaron a que si ellas han podido, ella también va a poder. Le dijeron que el principio es difícil, pero que iba a ver como tras un trabajo personal y con el tiempo se iba a ir encontrando mejor y más feliz. Y también mencionar algunos de los comentarios que mencionaron las mujeres tras la ejecución del proyecto, como por ejemplo que de sus compañeras se llevaban muy buena experiencia, ya que le han animado mucho siempre que le han contado algo. Otra mujer comentó que ha aprendido mucho de ella misma y de las demás. Otra que se había sentido muy escuchada, muy a gusto y con confianza. Otra de ella comentó que se había llevado amigas de los talleres. Por otra parte, también comentaron que se habían motivado mucho a conocerse las unas entre las otras, a compartir experiencias en torno a sexualidad. Y estas son algunos de los comentarios que realizaron las mujeres al finalizar la intervención. Por último, comentar que este proyecto pone de manifiesto la necesidad de realizar un profundo viaje de transformación personal que intervenga la reconstrucción de la idea de sexualidad, que está fuertemente influida por los mandatos patriarcales que condicionan esta vivencia. Las mujeres participantes han experimentado un cambio de concepción sobre la idea del propio cuerpo, sus procesos naturales, el placer, el disfrute y del compartir con las demás compañeras experiencias de forma abierta, sin temor al juicio. Y por tanto, agradecer a cada una de las mujeres participantes, ya que de ellas he podido aprender la capacidad de superación y he podido ver de primera mano lo que es la resiliencia. Y finalmente, agradecer que se realicen jornadas como la de hoy, ya que pone sobre la mesa la necesidad del trabajo sobre esta temática para poder erradicar la violencia de género y contribuir a la igualdad entre hombres y mujeres. Gracias.